Vivimos en una época donde las fronteras no dejan de multiplicarse. No solo hablamos de líneas en un mapa, hablamos de fronteras invisibles, fronteras sociales, grupos que no se escuchan, fronteras culturales. Ellos no son como nosotros. Fronteras ideológicas, cada quien encerrado en su trinchera digital. Fronteras religiosas, todos convencidos de tener la verdad. Es un mundo que repite palabras como tolerancia, inclusión, igualdad, pero donde en la práctica cada quien protege su territorio emocional, su territorio cultural. Nunca la humanidad tuvo tantas herramientas para conectarse y sin embargo tan poca disposición para encontrarse. Lo inquietante es que esta misma lógica se ha infiltrado en la iglesia y eso es lamentable. La comunidad que nació como un movimiento transcultural, en muchos casos se ha convertido en un refugio cómodo para los que ya están dentro y en una frontera más para los que están fuera. Lamentablemente la iglesia excluye. Pero cuando abrimos el libro de los Hechos, particularmente en ese capítulo 11, versículos 19 al 30, descubrimos algo radicalmente distinto. La iglesia que Jesús fundó no existía para defender fronteras, sino para cruzarlas. Se trata de la iglesia que cruzó fronteras. Y pocas escenas bíblicas revelan esa vocación con tanta fuerza como la historia de la iglesia de Antioquía de Siria, hoy Turquía. Antioquía no fue una congregación más. No solo fue una congregación local, fue una revolución espiritual, fue una revolución cultural, una revolución social, una revolución misionera, una revolución transcultural. Allí, los primeros creyentes descubrieron que la obra del Espíritu Santo no se limita a los que piensan, visten o hablan como nosotros. El reino de Dios avanza cuando la iglesia deja de proteger su comodidad y comienza a caminar hacia los que nadie busca, hacia los no alcanzados. La pregunta entonces no es si el mundo tiene fronteras, eso lo sabemos. La pregunta es, ¿qué hace una iglesia cuando se atreve a cruzar estas fronteras? La iglesia de Antioquía responde: lo que ocurrió en Antioquía no fue un accidente, ni un experimento social, ni una moda pasajera. Fue una intervención sobrenatural del Espíritu Santo en una iglesia que estaba siendo empujada más allá de su zona segura. Hechos 11, versículos 19 al 30 registra ese momento decisivo, ese punto de inflexión en el cristianismo. Es la misma historia que nos sorprende porque nos indica un momento exacto donde la iglesia dejó de ser un movimiento local para convertirse en una misión global, donde el cristianismo pasó de ser un movimiento cultural a un movimiento transcultural como siempre lo diseñó el Señor. Quiero que escuchen esto. Dios transforma ciudades y naciones cuando su iglesia deja de defender fronteras y comienza a cruzarlas por el poder del Espíritu Santo. Dios quiere transformar esta ciudad. Dios quiere transformar esta nación. Dios quiere transformar el mundo y la iglesia es la respuesta. Los gobernantes hacen sus esfuerzos. Las autoridades civiles, unos son más eficientes que otros, pero están haciendo un esfuerzo. Las fuerzas militares, la policía, los líderes del poder judicial, del legislativo, del ejecutivo, están haciendo su esfuerzo. Pero créanme, eso no es suficiente.
La razón de ser de la iglesia es que el reino de Dios avanza. Y cuando el reino de Dios avanza, cuando el gobierno de Dios avanza, las personas son perdonadas y van al cielo. Pero antes de ir al cielo, son transformadas para que las familias sean mejores, para que haya mejores ciudadanos, mejores líderes en cada esfera de la sociedad. La iglesia es el agente de Dios para transformar espiritual y culturalmente y socialmente y económicamente cualquier sociedad. La iglesia es la respuesta. Nosotros, la iglesia, somos la respuesta. Cuando la iglesia rompe esa frontera, las cruza y las personas comienzan a conocer a Cristo, bajan los índices de violencia y de suicidio y de pobreza y de miseria y de estragos emocionales. Si pudiéramos entender cuál es la intención de Dios con nosotros, y lo estoy diciendo tantas veces mientras he predicado esta serie de hechos, la razón principal por la cual no te has ido al cielo es para ser un testigo de Cristo en tu cotidianidad, donde Dios te ha puesto. Qué bueno por tu trabajo, tu familia, tu salud. Son bendiciones del Señor. Y qué bueno tus aflicciones también, porque es lo que Dios está usando para que la gente conozca a Jesús. Cada persona que tú ganas para Cristo es una persona diferente que hace este mundo mejor. Y no digo que todo será perfecto, pero puede ser mejor. Y para entender cómo la iglesia de Antioquía llegó a ser eso, Lucas nos muestra 5 movimientos inevitables del Espíritu Santo en una iglesia que cruza fronteras. Este es el primer movimiento. Dios usa el dolor para redirigir la misión. Puedes leer conmigo el versículo 19. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. La persecución no dispersó la iglesia, fue atroz, fue inhumana. ¿Sabe qué hizo la persecución con la iglesia? La sembró. De hecho, la palabra griega traducida para dispersados aquí es diaspeiró, que viene de espeiró, que indica sembrar semillas. Así es que describe Lucas el mover sobrenatural del Espíritu Santo en una iglesia que está padeciendo aflicción. Entonces Lucas utiliza este término para sugerir que los creyentes, al huir, al haber perdido sus propiedades, al haber sido asesinado de alguno, fueron esparcidos como quien esparce semilla, plantando el evangelio en una tierra nueva. Aquello que parecía una pérdida, una derrota, se convirtió en la siembra del mensaje del evangelio en regiones lejanas. La intensa presión de esa persecución, que también puede traducirse como aflicción, no destruyó la iglesia, la impulsó a nuevos horizontes, a cruzar fronteras culturales. Recordemos que por causa del martirio de Esteban se desató entonces esta gran persecución y todos huyeron menos los apóstoles. Así dice Hechos 8:1. Pero quiero llamar la atención de ustedes en algo muy, muy interesante. Y es que estos cristianos que salen a anunciar el evangelio bajo presión, bajo angustia, algunos que habían perdido sus seres queridos, bajo tan profunda aflicción, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, no eran apóstoles. Si tú miras tu Biblia en el versículo 1 de Hechos 8, te darás cuenta que dice que los apóstoles se quedaron allí. Así que aquí tenemos unos cristianos anónimos, unos cristianos comunes que llevaron el evangelio donde esos líderes maravillosos de la iglesia de Jerusalén jamás imaginaron. Ellos no tuvieron la visión. Pero ya sabe, Dios puede usar la aflicción, la angustia, el dolor para que su iglesia trabaje en la transformación de la sociedad, en la salvación de los perdidos. Entonces lo que para la iglesia de Jerusalén fue una pérdida de seguridad y propiedad de Dios, lo usó para abrir rutas geográficas y sociales que la iglesia de Jerusalén jamás había contemplado. La persecución dispersó, sembró la iglesia de Antioquía
Así como el viento dispersa semillas que luego germinan. Yo puedo entender un poquito de eso de semilla que se lleva el viento. Hace unos meses sembramos una semilla, un pasto. Y entonces al área donde lo sembramos, notamos que germinó en distintos sectores. Sembramos la misma cantidad por hectárea. Pero hubo un lugar donde no nació. ¿Y qué pasó acá? Si es exactamente la misma tierra. Pensamos se lo comieron las aves o algo ocurrió. Cuando estaban sembrando, el viento se llevó esa semilla. Se llevó esa semilla. Y aparentemente se perdió. Pero en estos días, el viernes exactamente, que estuve caminando por ahí, me di cuenta que había semillas o pasto donde nosotros no lo sembramos intencionalmente. No se pierde. La semilla está allí. La palabra de Dios es comparada con una semilla. Eso es maravilloso. Dios no siempre usa nuestros éxitos para que avance su reino. No siempre usa nuestro mejor momento, pero sí puede usar nuestras grietas, nuestro propio pecado, nuestras aflicciones, nuestros dolores. Aquello que nos rompe puede ser lo que Dios usa para plantar el evangelio en lugares y vidas inesperadas. Preguntémonos, ¿qué dificultad o pérdida reciente podría estar usando Dios para sembrar la fe en Cristo en otros? Aún tu propio pecado lo puede usar el Señor. Tus propios errores, eso que te quita autoridad delante de tus amigos, de la gente con la que tú trabajas, es lo que puede ser la excusa para que digas: lo que yo estoy haciendo no está bien. Eso no se parece al Cristo que yo amo. Eso no lo enseña la Escritura. No hagas lo que yo hago. Yo confieso delante de todos que he pecado, que eso no es lo mejor, que no te estoy dando un buen ejemplo. Ven a Cristo. Parece medio extraño, pero esa vulnerabilidad mostrada y esa sinceridad puede atraer a alguien. Pero también tu depresión puede atraer a alguien. A veces Dios te puede llevar a un hospital a testificar. Me impresiona que hace unos años mi suegra fue operada. Tenía un tumor grandísimo en el cerebro. Así que el especialista abrió su cráneo. Fue algo realmente impactante. ¿Y sabes qué? Antes de ser operada, empezó a predicarle a los del equipo médico y a las personas que estaban allí. También hace unos años estaba mi hija mayor con ellos en casa mientras estudiaba medicina en la universidad. Y en cualquier momento mi suegro se desmayó, perdió el conocimiento. Era un problema cardíaco. Hubo que ponerle un marcapasos. Y él usó eso para predicar a Cristo. Cuando perdemos un ser querido, Dios puede usar eso. Dios puede usar nuestro dolor para que alguien encuentre al Señor. Para que la gente sepa que Dios es bueno, aunque la vida sea injusta, aunque la vida duela. Claro, no digo que Dios no va a usar nuestros éxitos, pero no siempre usa nuestros éxitos. Así que no esperes el mejor momento de tu vida para participar de la misión de Dios en esta tierra, de la salvación de miles de personas, porque esos miles son personas por las que Cristo murió y cada número cuenta. Cuando pienses en los habitantes de esta ciudad, en los habitantes de Colombia o de tu país o del mundo, piensa en cada persona por la que Cristo murió. Cuando veas a alguien deambulando por la calle, piensa en alguien por el que Cristo murió. Él vale la pena. Cuando ve a los niños sin papá, creciendo sin un padre, piensa que Cristo dio su vida por él. Y él tiene un derecho que Dios le ha dado. Y es escuchar el evangelio. Es escuchar acerca de Jesucristo. Y tú eres el elegido para que eso acontezca. Así que no menosprecies tu dolor, no menosprecies tu angustia, no menosprecies tus problemas financieros. Dios puede usarlo para que la gente llegue al Señor. ¿La misión cristiana es multicultural o no es cristiana? Quiero que mires conmigo los versículos 20 y 21. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarle también a los de habla griega. Subraya eso. Comenzaron a hablarle también a los de habla griega, anunciándoles las buenas noticias acerca del Señor Jesús. Y mira qué cosa tan impactante, tan motivante.
El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Jesús no construyó una religión nacional, sino un movimiento para todas las naciones. Solo piensa en ese texto de Mateo 28. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Aquí se está cumpliendo esto. Son judíos, como lo sabes. No se juntan con gentiles, no tienen comunión con gentiles, no comen lo que comen los gentiles, es decir, los que no son judíos. Piensan que no son pueblo de Dios. Ellos, algunos abiertos, piensan que aquellos que hacen buenas obras en favor de Israel son personas a las que Dios puede mirar con cierto favor, pero no son judíos. En Antioquía ocurrió algo sin precedentes. El evangelio dejó de tener pasaporte judío, nacionalidad judía. Por primera vez vemos cristianos predicando intencionalmente a los paganos, a los politeístas, a los que practicaban la homosexualidad, porque en el mundo grecorromano la homosexualidad no es condenada. A los que comían cerdo, a los que comían cosas ofrecidas a los ídolos, que, como dice el apóstol San Pablo, realmente es un ofrecimiento a demonios. Ellos cruzaron la frontera cultural más profunda. El erudito F.F. Bruce los llama espíritus osados por dar este paso atrevido. No se conformaron con hablar solamente a los judíos, como dice el versículo 19. Sintieron que si el evangelio era bueno para los judíos, que si les trajo paz, verdadero perdón, verdadera vida abundante, ¿por qué no sería bueno para los gentiles? E hicieron esa reflexión bajo presión, bajo angustia, mientras Saulo de Tarso hacía estragos, o por lo menos había hecho estragos décadas atrás. Así que anunciaron a la población griega de Antioquía, de Siria, como te digo, eso es actualmente una región de Turquía. Anunciaron allí las buenas nuevas de Jesús como Señor y Salvador. Yo quiero que notes algo y regrese tus ojos a esta porción. Y es que dice que predicaban acerca del Señor Jesús. Del Señor Jesús. Presentar a Jesús como Señor, como el Kyrios, tenía gran peso para esos oyentes gentiles, acostumbrados a llamar Señor al César o a los dioses. Hay un precioso libro que se llama Destructor de Dioses, del finado doctor Larry Hurtado. Es un libro que me ha apasionado. No es tan grande, pero explica cómo el cristianismo transformó la cultura de entonces, a los pueblos de entonces, y por qué realmente era distinto el cristianismo, qué lo hacía tan particular y por qué es una creencia y una forma de pensar y un plan tan exclusivo. Y una de las razones es porque cuando se predicaba a Jesús se decía, solo Él es el Señor. Ellos estaban acostumbrados, como dije, a llamar Señor a César y a todos sus dioses, y tenían dioses para todo. ¿Sabes qué? El cristianismo, por hablar de la exclusividad de Cristo como Señor, era considerado una forma de ateísmo, de impiedad. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué implicaba decir que Jesús es el Señor? Es decir, que Jesús es Dios, que tiene toda soberanía sobre todo pueblo, que el Señor ya no es César y que César está puesto por él allí. Y tú leíste conmigo, dice que como resultado gran número creyó en el Señor y se convirtió. Y esta frase que creyeron y se convirtieron indica que su fe incluyó arrepentimiento. Es decir, dieron media vuelta dejando atrás sus ídolos y sus viejos caminos. ¿Sabe? Muchas mujeres que practicaban el lesbianismo, como dice Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, la idolatría, hombres que cambiaron el uso de la naturaleza porque es contra en ello y que se lanzaron en toda suerte de laxivia y que menospreciaron al Creador y exaltaron a las criaturas que eran rebeldes con Dios. Ahora habían dejado esa manera de pensar, de hablar, de actuar. Habían dejado de participar en esa adoración a los demonios. Habían dejado de participar a ese culto de patrones de cada pueblo donde se encontraban. No odiaban ya, amaban, perdonaban. Y me encanta que dice la mano, el poder del Señor estaba con ellos.
Allí estaba el Señor respaldando ese esfuerzo transcultural, multicultural. ¿Saben qué? Cuando Dios está presente, hasta los esfuerzos más humildes en la predicación del Evangelio producen fruto abundante. Solo tienes que hablar de Él. El Evangelio es Jesús. Solo tienes que hablar cómo perdona el Señor, cómo el Señor da segundas oportunidades. Pero me hago esta pregunta: ¿por qué Antioquía fue el lugar donde surgió esa misión multiétnica? ¿Por qué? ¿Por qué? Antioquía de Siria. Hay otra Antioquía allí en el Nuevo Testamento llamada Antioquía de Pisidia. ¿Sabes por qué? Porque esta era la tercera ciudad más importante de todo el Imperio Romano, después de Roma y de Alejandría. Y algunos historiadores dicen que estaba cerca del 500,000 de habitantes. Otros más conservadores dicen 250,000 habitantes. El asunto es que era una metrópoli cosmopolita y comercial, un crisol de etnias, de encuentro de muchos pueblos. Había sirios, griegos, romanos, judíos, africanos, orientales. Esa ciudad rebosaba de un intercambio cultural como Nueva York, y también de una inmoralidad célebre como Medellín o Nueva York o Ámsterdam. ¿Sabe qué decían los satíricos acerca del río famoso que tenía Antioquía de Siria, el Orontes? Ellos decían: Antioquía lleva su alcantarilla hasta el Tíber en Roma, corrompiéndola. Roma era inmoral, Antioquía la superaba. Así que fíjate cómo obra soberanamente y sobrenaturalmente el Espíritu Santo. Usa una aflicción, un dolor, una persecución, y atraviesa fronteras y llega a un lugar donde aparentemente la gente no va a creer. Nueva York es una de las ciudades más seculares del mundo. Es difícil hacer iglesia en Nueva York. En el Bronx, en Nueva York, donde hay mucho hispanos, sobre todo dominicanos, hay congregaciones de hace 50 y 60 años que tienen la misma cantidad de hermanos o menos. La gente no se convierte. Todo el mundo fuma marihuana y otro tipo de drogas. El metro es una locura. Pero voy a decirte algo. En esa ciudad de Nueva York, el finado doctor Tim Keller plantó la iglesia El Redentor con más de 5,000 personas en asistencia el domingo. Personas de muchísimas nacionalidades, porque cruzó frontera, la frontera del secularismo. Supo cómo predicar el evangelio de forma razonada, pero también amorosa. Y eso generó una transformación increíble, un movimiento de iglesias centradas en el evangelio maravilloso, misiones alrededor del mundo ayudando a los pobres. Y hoy continúa el legado del doctor Keller. Así que el doctor Keller cuenta que cuando dijo que iba a abrir iglesia en Nueva York, dijeron: estás acabado. Lo que parece imposible para los hombres, para Dios es posible. Dios es capaz de usar lo más terrible para hacer cosas tremendas. Y precisamente en ese ambiente diverso, Dios escogió plantar una iglesia diversa. Craig Keener señala que la naturaleza cosmopolita de Antioquía permitió un intercambio de ideas imposible en la Jerusalén monocultural. En otras palabras, Antioquía estaba lista para el evangelio sin frontera, pero Jerusalén no, porque Jerusalén es monocultural. Es una iglesia cerrada, una iglesia local, solo somos judíos, hay que circuncidarse, no comemos cerdo, no nos vestimos así, no practicamos la inmoralidad. ¿Ves? Puedes ver el contraste entre Jerusalén y Antioquía. Ahora yo quiero ponerte esto en contexto y decirte dos cosas que anhelo en el Señor que te llamen a que llevemos esta iglesia de ser una iglesia solamente local a ser un movimiento transcultural. ¿Te fijaste que dije que estos que empezaron la iglesia en Antioquía eran creyentes comunes, no tenían título, no eran reverendos, no eran apóstoles? Gente común en aflicción y angustia. Eso quiere decir que los pastores de la iglesia solo guiamos y no hacemos toda la tarea. Que la tarea misionera y de transformación social es de cada creyente de la iglesia. Empresarios, amas de casa, hombres y mujeres, niños, ancianos, científicos, o sea, lo que sea, comerciante, gente del campo. Es la gente que Dios quiere usar. Nosotros tenemos que pasar de ser la iglesia cómoda que somos
la iglesia de unas 800 personas, en iglesia infantil cercano, no sé, a 250 o 300, no tengo datos precisos, más de 400 adultos que asisten habitualmente a nuestra iglesia. Y no quiero decir que todos sean miembros, pero hay asistentes regulares y miembros. Y esta es una iglesia que la gente está cómoda porque adoramos al Señor con excelencia, porque hay un mensaje bien planteado, porque es una iglesia seria, centrada en la doctrina, unido al cristianismo histórico de una tradición evangélica y pentecostal, perteneciente a las asambleas de Dios. Y somos una iglesia que tiene gente tan valiosa, tan increíble, pero está pasando en el momento que solamente estamos diciendo ven, pero Dios dice vayan. Y la gente llega aquí un domingo y es genial, y de verdad se queda hasta nosotros sin hacer el esfuerzo, porque no tenemos hasta ahora estrategias tan intencionales para que la gente se quede, más allá de darle amor y decirle bienvenido y extenderle el brazo, y se queda. No sé, es una cosa increíble. Pero tenemos que pasar de ser esa iglesia de gente acomodada a ser una iglesia transcultural. Y como pastor debo liderar esto, pero tú eres protagonista de lo que Dios quiere hacer en esta ciudad. Así que estamos en la Comuna 1, Centro Histórico de Valledupar, Centro Religioso de Valledupar, Sector Financiero de Valledupar, y lo que tú quieras. Y la gente viene de distintos lugares de la ciudad a reunirse aquí un domingo, un miércoles o en otros días. Pero quiero decirte que esta ciudad es bien diferente. La gente de la Comuna 2 es distinta a esta gente de la Comuna 1, y nosotros estamos en el límite de Comuna 2 y Comuna 3. Pero la gente de la Comuna 6 piensa distinto, y la gente de la Comuna 5 también. Así que tenemos que hacer presencia allí a través de grupos pequeños en tu cotidianidad. Solo quiero darte un pequeño ejemplo de esto. Sabes, en esa comuna donde está el terminal de transporte, bodegas, moteles, prostíbulos, barrios que fueron invasión, barrios urbanizados de extracto 2 y 3. ¿Sabe? Hay un grupo poblacional, los camioneros que van y vienen, los transportadores, los vendedores que vienen a ofrecer cosas aquí, los bodegueros. Hay que hacer un trabajo misionero con esa gente que no vive en Valledupar. Esa es nuestra tarea. Así que Dios te ha bendecido, tienes una vida cómoda y lo demás, pero Dios quiere que cruces esa frontera. Lo segundo que te quiero mostrar aquí, y esto es muy interesante, es que no podemos quedarnos solo en Valledupar si queremos impactar la ciudad. Esto es estratégico. Sí, tenemos que ir a las 6 comunas, tocar el área metropolitana, La Paz, San Diego, Manaure. Sí, hay que llegar allí. Pero voy a decirte una cosa: si queremos aportar a la transformación de la nación, tenemos que hacer presencia en la capital de la República. Y en la maravillosa Medellín de 3 climas y profundamente inmoral. En Cali hay que estar, en Bucaramanga hay que estar, y en Barranquilla, porque son ciudades con un Producto Interno Bruto más poderoso que el nuestro, ciudades mucho más multiculturales, ciudades más influyentes, y allí hay gente que necesitamos alcanzar empresarios y poderosos para que, rendidos a Cristo, podamos erradicar la pobreza. Pero voy más allá. ¿Sabes que deberíamos estar en la Florida, en Miami? Eso es un punto estratégico para hacer fuerza, para poder enviar misioneros nuestros a África y a esos pueblos donde no tienen siquiera un versículo del Nuevo Testamento traducido a su idioma o dialecto. Sí, qué bueno por tu empresa, por tu negocio y lo que tú quieras, pero esa no es la razón principal por la que estás aquí en la tierra. Esos recursos que Dios te ha dado es para que la gente conozca a Cristo, para que gente no se vaya al infierno. Oro al Señor que puedas ver esto. Oro al Señor que te apasiones por esto. Estos son evangelistas anónimos de Chipre y de Cirene. ¿Sabes qué? Ese Bernabé de Chipre que luego mandan allí, eso estaba a más de 100 kilómetros, era un isleño, más de 110 kilómetros de la costa del Líbano. Los de Cirene son actualmente el Líbano hoy. Y de allí vienen bajo una presión hablando de Cristo, y nadie los conocía. No interesa que te llamen reverendo, ni siquiera a mí me gusta que me den ese título, qué horror.
Tú necesitas que te llamen hoy como las rimbombancias neocarismáticas de que apóstoles y no sé qué. Sabes, estoy tan impresionado cómo se pierde el valor y la seriedad de las cosas, que he visto un video de una hamburguesería hoy de creyente, y llamaron a una hamburguesa la apóstol, y a otra la llamaron la profeta, y a otra la llamaron no sé qué. Eso me parece tan estúpido, tan ridículo, que desdibuja el evangelio. Pero tú no necesitas esos títulos rimbombantes o que algunos ridiculizan. Tú tienes un compromiso, hablar de Jesús donde te encuentres, en tu cotidianidad. Miren, no hay cristianismo monocultural. Donde la iglesia se cierra a los nuestros, se asfixia el espíritu misionero. Nosotros tenemos que convertirnos en una iglesia misionera. Si el mensaje de Cristo es universal, nosotros tenemos que reflejar que es universal. Estamos deliberadamente llevando el evangelio al otro, al diferente, al que habla otro idioma o tiene otro trasfondo. ¿Cómo vamos a hacer? Y eso siempre me lo estoy preguntando con los arhuacos que están tan cerca y tan lejos. Hice un desafío a la gente del primer servicio y lo voy a hacer aquí. Tenemos gente que trabaja en la EPS de Usacabi. Y qué bueno por el trabajo que hacen allí, pero sospecho que Dios tiene a estos hombres y mujeres trabajando allí para mostrar a Cristo Jesús, aunque la tradición cultural de esos pueblos indígenas dice que no les puedes hablar de Cristo, pero hay una manera para hablar de Cristo y decirle que es el Señor y no la madre tierra. Yo creo que Dios ha puesto a esa gente allí para hablar de Jesús. Y tú que trabajas en una prisión, Dios te ha permitido trabajar con esos delincuentes y criminales para que hables del Señor. ¿Y qué haces tú que das clase en la universidad? ¿Tú crees que solo estás para tener un cargo en la universidad? Pues yo quiero que comprendas que Dios te ha puesto ahí para que seas luz, para que muestres a Cristo. Pero nosotros nos hemos dejado mancillar y domesticar y manosear del secularismo, que nos han dicho: en estos asuntos económicos tú no puedes hablar tu fe, tú no puedes hablar esto ni aquello. Ya nos dimos cuenta en su momento cuando el presidente Duque, como fiel católico, habló de una de las vírgenes de la tradición católica romana, y eso fue una cosa impactante cuando lo puso en su cuenta de Twitter. Creo que esa es una manera de coartar la libertad religiosa que está encarnada en el preámbulo de la Constitución Política, artículo 19 también de nuestra Constitución. ¿Por qué cierras tu boca? ¿Por qué no hablas de Jesús? Oro al Señor que nos apasione por hablar de Cristo. Pero el tercer movimiento es este: la madurez espiritual siembra líderes, no celos. Una iglesia que cruza frontera es esa iglesia que tiene esa madurez espiritual que la lleva a sembrar líderes, no celos. ¿Quieren leer conmigo los versículos 22 hasta el 24, por favor? La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Subraya lo que viene. Un gran número de personas aceptó al Señor. Me encanta. Cuando la iglesia madre de Jerusalén oyó que muchos gentiles paganos estaban creyendo en Antioquía, ¿cómo reaccionó? En lugar de enviar un delegado crítico o controlador, enviaron a Bernabé. Ese nombre es clave en esto. Y esto muestra sabiduría y madurez. Bernabé, cuyo nombre significa hijo de ánimo, así dice Hechos 4:36, tenía un corazón generoso y conciliador. De hecho, ya antes había mostrado su buen ojo para lo que Dios hacía. Él fue el que avaló la conversión de Saulo de Tarso, el terrorista religioso, cuando otros desconfiaban. Así dice Hechos 9:27. Así que mandaron a la persona apropiada. Y al llegar Bernabé vio la gracia de Dios. Ustedes lo acaban de leer conmigo. En aquellos nuevos gentiles, en aquellos nuevos creyentes gentiles, y se alegró. Qué diferente habría sido si mandan a un legalista estricto
a alguien que había pertenecido al partido de los fariseos, porque a uno le quedan las cosas que uno aprende en la universidad o que aprende en la casa, uno le queda un residuo. Nos estamos renovando. Tú eres creyente, amas al Señor, pero tú tienes costumbres que no son buenas. Yo tengo costumbres que no son buenas. Y había unos en la iglesia de Jerusalén que les había quedado el fariseísmo ese. Pero ¿a quién mandó el Señor? A Bernabé de Chipre. Ese nada tenía que ver con los fariseos. Ese era judío, pero de habla griega. Ese estaba acostumbrado a los temas multiculturales. Dios no va a desperdiciar tu formación ni tus experiencias. Las va a usar para edificar, para formar a otros, para que te alegres con la obra del Señor. Bueno, esto a mí me encanta porque si hubieran mandado a un legalista, ese hubiera dicho, ajá, que están comiendo alimentos impuros, están comiendo cerdo. ¿Y qué hace aquí un judío sentado aquí en la mesa con un gentil? Imagínate que se hubiese encontrado todavía esas personas con marcas en el cuerpo de la adoración politeísta. No puede ser. Que no se han circuncidado todavía. Wow, qué escándalo. Eso hubiese sido increíble para amarillismo religioso. Sin embargo, aquí dice que Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Es decir, el hombre tenía un corazón guiado por la gracia de Dios y por la confianza en el Señor. Y él supo discernir el mover de Dios en Antioquía. En lugar de envidia o temor, tuvo gozo. Ustedes lo leyeron. En lugar de criticar, animó, alentó a aquellos nuevos discípulos a perseverar fieles al Señor con un corazón firme. Esto a mí realmente me encanta. Me enseña muchas cosas maravillosas. Observemos la frase. Mira el versículo 23. Vio evidencias de la gracia de Dios. La gracia de Dios no se puede ver literalmente, pero sus efectos sí. Las vidas cambiadas, la unidad entre judíos y gentiles, el gozo nuevo en gente antes perdida. Todo eso era prueba tangible de la obra de Dios. Estos ya no practicaban homosexualidad. Estos ya no practicaban idolatría. Estos ya no odiaban a los judíos. Estos se volvieron generosos. Ya no eran violentos. ¿Sabes qué pudo haber pasado allí? Que muchos amos liberaron a sus esclavos. El evangelio también produce transformación socioeconómica. Así que todo eso era prueba tangible de la obra de Dios. Pero a mí me llama la atención que Bernabé tuvo la humildad de reconocer que el Espíritu Santo obra más allá de las fronteras acostumbradas. En vez de proteger su territorio, porque él era la autoridad de la iglesia en Jerusalén y era el hombre que decía, ¿aprobamos esto o no aprobamos esto? Pero en lugar de eso, lo que yo encuentro es que ese tipo sembró bendición, sembró enseñanza, sirviendo hacia el crecimiento de la iglesia. Y formó más líderes. No sintió celo de que Dios estuviera haciendo algo grande donde él no lo había iniciado, sino que se puso al servicio de ese mover divino. Me encanta. Me encanta. La iglesia de Jerusalén, por su parte, mostró madurez al celebrar el crecimiento en lugar de frenarlo. Voy a citarte otra vez más al doctor Bruce. Él comenta que detrás del envío de Bernabé, es posible que algunos en Jerusalén tuvieran sus dudas iniciales, gentiles incircuncisos, entrando a la fe. Vamos a ver. Pero Bernabé manejó esa situación no como un fiscal, sino como un pastor. Y gracias a eso, mira el versículo 24, parte B, por favor. Mira el versículo 24, parte B. Un gran número de personas más fue añadido al Señor. Me encanta. La misión del Espíritu entonces no sigue mapas humanos, no respeta celos denominacionales, y Bernabé no quiso adueñarse de la obra sino servirla. Pronto veremos que buscó ayuda para pastorear esta creciente iglesia multicultural, porque un líder maduro busca equipar a otros, no concentrar el poder. ¿Sabes que hay líderes religiosos que son como dictadores? No escuchan a nadie. Y todo es, Dios me reveló, esta es la palabra que yo tengo, por aquí es que vamos. Eso es peligrosísimo. Mira, un líder inseguro
en la iglesia cierra las puertas. Un líder lleno del Espíritu las abre. Y eso es lo que está haciendo Bernabé. Cuando vemos que Dios levanta a alguien más o una obra nueva florece fuera de nuestro círculo, ¿cómo reaccionamos? ¿Con recelo y crítica? ¿Con gozo o con apoyo? Si queremos ser la iglesia que cruza frontera, debes abrir tu corazón, porque mucha gente va a llegar aquí, va a convertirse aquí, y va a ser trabajo que tú y yo no podemos hacer. Vamos a tener que celebrar nuevos liderazgos en la iglesia. No podemos andar con celos. Un creyente de 20 años aquí en la iglesia no puede decir: pastor, ¿cómo es que esta persona ya está predicando y solo tiene 3 años aquí? Pero de pronto debemos entender que Dios le ha llamado, se ha dedicado a estudiar la palabra seriamente, tiene una vida íntegra. Entonces tú no predicas porque tengas 20 años, sino por madurez espiritual, por humildad, por un corazón para el Señor. Tú no te puedes enojar por eso. Si ves que hay personas que solo tienen unos cuantos años y están liderando procesos de transformación y crecimiento en la iglesia, yo puedo entender que todo esto tiene que suceder con orden. Bernabé fue a chequear el mover auténtico de Dios. Por eso cuando surgen nuevos líderes y nuevos ministerios, lo que tenemos que ver es el mover auténtico de Dios. ¿Es auténtico o no es auténtico? Si es auténtico, entonces, y la persona tiene las actitudes correctas, la humildad para dejarse guiar, eso hay que abrirle las puertas. Yo te voy a contar cosas. Hay gente que me escucha y predica en naciones donde yo nunca he ido. Ha predicado en iglesias donde yo nunca he predicado y seguramente yo no voy a predicar. Yo me alegro. Hay gente aquí que el Señor le ha llevado al poder público y yo nunca he estado en el poder público. Bueno, tampoco me interesa esa cuestión, pero yo creo que eso es un privilegio. Haber sido concejal es un privilegio. Hay gente en esta iglesia y la mayoría tiene más dinero que yo. Me tengo que alegrar. Me tengo que alegrar donde Dios te ha puesto. Eres determinante en lo que estás haciendo. Porque un líder maduro es un líder que baja su lomo para impulsar al otro. Y ese debe ser el espíritu de nuestra iglesia. Sabes, allí en el área de iglesia infantil viene un semillero de líderes. Están tus hijos, tus nietos. Y yo estoy orando tanto para que sean mejores predicadores que yo. Yo estoy orando para que Dios te levante a ti, para que saturemos esta ciudad del aroma de Cristo en sus 6 comunas. Yo estoy orando para que alcancemos miles de personas, para que vayamos a los puntos estratégicos de la nación, para poder así ayudar al más pobre y al necesitado. Dios bendito. Así que vamos a gozarnos y vamos a apoyar nuevos líderes. La verdadera madurez espiritual se refleja en alegrarse por la gracia evidenciada en otras vidas y ministerios, aunque no lleven nuestro nombre. Así es. Y eso también implica esfuerzo en discipular y afirmar a los creyentes en lugar de gastar energía en competir. Ningún líder cristiano tiene competencia de nada y ninguna iglesia es competencia de otra iglesia. ¿O es que no hemos leído con atención 1 Corintios 15, cuando el apóstol San Pablo en el versículo 9 dice: por gracia de Dios soy lo que soy y hago lo que hago y anuncio a Cristo como los demás? ¿Entiendes eso? La gracia de Dios que te ha llamado, te ha puesto en un lugar a hablar personas que nadie lo puede hacer como tú lo haces. Entonces no estemos pendientes como lo está haciendo aquel. Bueno, salvo para aprender. Pero abramos el corazón a entender que somos el equipo del Señor, que tenemos que ir más allá. ¿Te duele esta ciudad? Es el momento de sentir compasión por Valledupar. Las autoridades hacen la tarea, pero no es suficiente. Sí, hay un poder judicial, sí, hay un poder ejecutivo, sí, hay un poder legal, lo puedo entender, pero no es suficiente, porque hay fuerzas espirituales de maldad que no van a ser retenidas con leyes, ni con programas estratégicos de gobierno municipal. No, hay fuerzas oscuras que solamente las puede tener el Evangelio, el Señor Jesucristo. Y tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, y por eso estamos aquí. Lo voy a decir así:
tú eres la esperanza de miles de personas. Lloro al Señor que te apasiones, que te dé visión. Hace unos días me llama alguien. Dice, pastor, estoy destruido. Dejé al Señor. Tengo mucho dinero. Me dejó mi mujer. Y yo conozco a Cristo de que soy pelado. Pensé quitarme la vida. Es un amigo mío y yo no sabía cómo estaba. Ayúdame a volver al Señor, pastor. Pero tú y yo estamos cómodos. Seguramente la mayoría quiere ir a un buen restaurante en unas horas. Está bien, disfruta lo que Dios te da, pero sé compasivo. Y alegrémonos por la multiforme gracia del Señor. Entremos al cuarto movimiento. El discipulado produce una identidad que no se puede ocultar. Una iglesia que cruza frontera tiene un discipulado consistente que transforma el carácter de la gente, que Cristo realmente es formado, ¿no? La gente no se llena solo de información o de consumo religioso. Miremos los versículos 25 y 26, por favor. Pídele al Señor que te dé ánimo de leer su palabra en este momento. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía, subraya lo que viene. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Qué nos está diciendo Lucas aquí? Aquí vemos la humildad y visión de Bernabé. La cosecha de Antioquía eran tan grande, eran tantos los convertidos, era tan desafiante la obra que este no se creyó solo el pastor de eso. Él se acordó de Saulo de Tarso. Él dijo, esto es una iglesia multicultural. Aquí es una iglesia donde muchos hablan distintos idiomas. Y él, que fue el que avaló, el que le dijo a la iglesia de Jerusalén, el hombre sí se convirtió. No es una trampa. Dice Hechos 9:15 que Dios escogió a Pablo para hablar a las naciones, a los no judíos. Así que, ¿qué hace Bernabé? Bernabé va de manera diligente y lo busca en la ciudad de origen de Pablo, Tarso. Así que Bernabé no tuvo reparo en traer a alguien probablemente más dotado en enseñanza que él mismo. Escúchenme lo que estoy diciendo. Bernabé fue y buscó a un mejor teólogo que él. Yo no encuentro una sola carta o un solo libro en el Nuevo Testamento escrito por Bernabé. Ni uno. No sé si escribió por allí cosas, pero no hay ni uno. Pablo escribió 13. Tú ves, cuando el líder es maduro, se rodea de gente mejor, de gente con dones que no tiene. Porque se trata de la iglesia de Dios. Se trata de que la iglesia no se convierta en el chuzo, el negocio. Se debe convertir en el movimiento transcultural que debe ser. Así que busca a Saulo de Tarso. Y esto sí que me encanta. Y se lo trae y durante un año pastorean esa iglesia multicultural, discipulando y formando a los creyentes. Este intenso discipulado dio un fruto notable. La identidad de los discípulos se volvió inconfundible en la ciudad. Quiero que pienses conmigo esa ciudad multicultural, idolatría, inmoralidad, perversidad. Imagínate, Roma es perversa y dice que Antioquía la supera. Pero en esa gran ciudad algo pasaba. Lucas nos informa que fue en Antioquía donde por primera vez llamaron a los seguidores de Jesús cristianos. Y esto es interesante porque no fue la iglesia la que se puso ese nombre, sino la gente de afuera.
El verbo se les llamó, está en voz pasiva. Eso indica que fue un apodo puesto por otro, que no fue la acción activa de los líderes de la iglesia, sino la acción activa de la sociedad antioqueña. ¿Qué significa cristiano? La palabra original que ellos utilizan es cristianos. Y eso está formado por dos palabras: Christos, que es Mesías o Cristo, y el sufijo latino Ianus. Y ese sufijo latino Ianus es usado para indicar pertenencia a un partido o persona. Era la forma común para referirse a los seguidores de un líder. Por ejemplo, los soldados del César se les llamaba cesarianos. Así que cristiano quiere decir partidario de Cristo o de la banda de Cristo, identificado con Cristo. Y justamente por eso es que eran perseguidos y asesinados. Y eso probablemente comenzó como un apodo burlón, con humor sarcástico. Pero ¿saben qué? Es fácil imaginar la escena. Así me lo imagino. Unos curiosos ven a un grupito predicando en la calle y preguntan: ¿quiénes son estos? Alguien responde: son los que siempre hablan de Cristos, los cristianoi, los cristianos. Quizá con desprecio los llamaron los del Cristo. Pero qué cumplido sin querer. Reconocían que hablaban tanto de Cristo que el nombre les calzó perfecto. El hecho de que este nombre surgiera tan temprano y fuera usado públicamente implica que la identidad de estos discípulos era notoria. Ya no fornicaban, ya no participaban de hechicería, ya no eran esclavos, ya no eran inmorales, ya no eran violentos, ya no eran homosexuales. No podían ocultar su lealtad a Jesús. Y fue un año de enseñanza intensa del apóstol San Pablo y de Bernabé. Y entonces la comunidad vivía tan abiertamente su fe que la sociedad tuvo que inventarse un remoquete para describirlos. Era tan impactante cuando alguien se convertía hace 30, 40 años en Valledupar, que la persona se compraba una Biblia enorme y un himnario de fe y alabanza, un himnario de gloria y triunfo. Y uno de los retos, y hoy la gente tiene la Biblia maravillosamente en su teléfono celular, pero uno de los retos, y en la iglesia que yo pertenecí le decían a uno: salga el domingo con la Biblia a la mano y en el himnario para que sepan que usted es seguidor de Cristo Jesús el Señor. Hoy día tú tienes un morral y echas tu Biblia, pero ese era un desafío dogmático de la iglesia. Y yo estuve en un barrio, como todo barrio de Valledupar, muy católico, y te podrás imaginar, pequeño, el orgullo que yo sentía con un biblión de eso y un himnario, y caminaba serio. Mis amigos, y he ganado para Cristo algunos. Tengo un miembro de mi infancia aquí en la iglesia desde los 6 años. Él particularmente me hostigaba por mi fe, vivía al lado de mi casa. Lo quiero tanto y me quiere tanto, pero realmente me persiguió por ser cristiano. Y cuando iba con la Biblia, comenzaban en coro con los que yo jugaba fútbol ahí en banquitos en la calle: aleluya, aleluya. A veces es el remoquete. Pero tuve una reunión con mis 6, 7 amigos de la infancia, y la sorpresa que me llevé es que dijeron: Marvin, siempre nos dimos cuenta que tenías razón, hemos venido a Cristo. Claro, se tomaron unos whisky ese día, pero tienen conciencia del Señor y están buscando a Dios. Entonces, me encanta eso. Quizás donde trabaja ya te dicen el pastorcito. Quizás donde trabaja te dicen que eres un líder, algo así. Cuando alguien está inflamado por la llama del Espíritu de Dios, no se calla. Habla de Cristo, habla del Señor. Quizás te han dicho que eres profeta, o te han relacionado con un nombre famoso de alguien que Dios usa. Están viendo influencia, eso es maravilloso. Entonces, lo que comenzó como una burla, la iglesia lo llevaría con honor. Quiero que leas este texto. Yo no lo voy a leer, pero mientras me escuchas quiero que lo leas. Primera de Pedro 4:16. Desde muy temprano, siglo I, antes de llegar al año 100, la iglesia empezó a llamarse cristianos.
los del partido de Cristo. Hoy hay progresistas, hay gente de ultraderecha, de izquierda, centroizquierda, centroderecha y lo que sea. Que no te conozcan por eso, que te conozcan como del partido de Cristo Jesús. ¿Alguien puede celebrar eso en esta tarde? Wow. Entonces, que la gente de tu vecindario te conozca así. Y aquí hay un principio, y este es el principio. El discipulado consistente produce un carácter visible. El discipulado consistente produce un carácter cristiano visible. La meta de Bernabé y Saulo no era ganar apodos, sino formar a Cristo en estos nuevos creyentes, y lo lograron. El estilo de vida de los discípulos antioqueños reflejaban tanto a Cristo que era imposible no notarlo. Su fe no era privada ni secreta, sino pública y encarnada en su conducta diaria. Como dijo alguien, si ser cristiano fuera un delito, habría suficiente evidencia para condenarte. En Antioquía la evidencia sobraba. Le bajan un poco el volumen a mi propia predicación ahí atrás que me compite. Gracias. Ese predicador está enérgico. Si supiera por lo que está pasando este predicador para hablarles hoy. La fuerza que Dios hace increíble. Este sermón es un punto de inflexión en esta iglesia. Voy a gastar hasta que Dios me tenga aquí mis días para que esta iglesia no sea solo una iglesia local, sino que se convierta en un movimiento transcultural misionero. Pero estoy hablando de que el discipulado consistente forma el carácter. ¿Sabes qué? Hemos usado buenos materiales para enseñar a Cristo aquí, pero he tomado unas decisiones bastante serias. 1. Seguiré predicando libro a libro la Biblia cada domingo, el Nuevo Testamento. Seguiré predicando libro a libro el Antiguo Testamento los miércoles. Y hemos traído nuevamente un material de la Universidad Global de las Asambleas de Dios, probado en 5 continentes, hace más de 60 años. Cuando no podía haber misioneros presenciales discipulando y evangelizando, atravesaron la frontera de la cortina de hierro en Alemania, en la Rusia comunista antes de Gorbachov, en China, en naciones africanas, en el terrible suroeste asiático. Y millones de personas se convirtieron a Cristo, se discipularon e hicieron iglesias allí. Es un material que te guía en tu vida cristiana. Su propósito es tu madurez, es formar el carácter de Cristo en ti y no llenarte solo de información religiosa. No quiero que seas un consumidor de asuntos religiosos. Quiero que seas realmente un cristiano maduro. Y estamos haciendo ese esfuerzo. Y nos apoyaremos de otras actividades para enseñarte cómo pensar como cristiano. A propósito, el miércoles anterior prediqué identidad sin contaminación del libro de Daniel. Porque lo que intentamos sostener es lo que Dios ha diseñado. Debemos influenciar esta sociedad. No debemos salirnos de la sociedad. No debemos huirle al poder, ni a la cultura, ni al dinero, ni a ninguna esfera de la sociedad, porque supuestamente nos contaminamos. Podemos estar donde sea que estemos mostrando identidad cristiana. Que te conozcan así. ¿La gente en nuestra ciudad nos reconoce como seguidores de Jesús o solo como otro grupo religioso más? ¿Cómo es que conocen a los miembros de la Gran Comisión Comunidad Cristiana Integral? ¿Cómo es que nos conocen? Mi meta es que cada persona de esta iglesia sea un verdadero cristiano. Y cuando te relacionen tu familia, la gente de tu trabajo, donde sea, vean a Cristo en ti. Va a llegar el momento que nuestros pecados residuales serán vencidos. Va a llegar el momento para cada creyente de esta iglesia que Cristo estará tan formado en usted que no se va a dar cuenta cuándo va a dejar de pecar. Yo no quiero que te frustres por caer una y otra vez en tu pecado. No quiero que escuches las acusaciones de Satanás cuando tú fallas, porque la Escritura dice: ¿quién te acusará si Dios es el que te ha perdonado y te ha justificado?
el que te ha conocido previamente. Jamás vamos a apoyar el pecado en nuestra iglesia, pero su gracia es mayor. Mi oración es que seamos santificados, seamos perfeccionados, seamos como Cristo, porque es que si eso pasa, se verá reflejado en cada matrimonio, se verá reflejado en la crianza de nuestros hijos, hijos mejores. ¿Te imaginas nuestros funcionarios, nuestros servidores públicos allí, maduros en la fe? Quiero que sueñes conmigo. Quiero que te imagines a un rector de universidad profundamente cristiano, determinante, influyente, sin miedo a lo que sea. Somos la esperanza de esta ciudad, Dios mío bendito. Va a disminuir la violencia, va a disminuir la pobreza. No digo que será el cielo, pero esto puede ser mejor de lo que realmente es. ¿Me sigue compitiendo, Marvin? Notemos que no fue mediante campañas publicitarias que se difundió el nombre cristianos, sino por el testimonio espontáneo de vidas transformadas. Miren, cuando el discipulado es profundo, cuando la gente no viene a que lo entretengan en la iglesia, sino a formarse, va más allá del análisis neurolingüístico y del análisis de atención de adultos que cada 10 minutos pierden atención, pero cuando el tema es interesante lo vuelvo a conectar y sobrepasamos. Y no tiene por qué ser así siempre, 45 minutos, pero la gente sigue escuchando. La gente hoy no sabe escuchar y eso es un gran problema. Eso tiene que ver con un discipulado consistente. La identidad en Cristo se vuelve nuestra carta de presentación natural. Bueno, yo quiero solo hacer unas preguntas para llegar a mi último movimiento en este sermón. Yo quiero que nos preguntemos, en la torre donde vivo, en mi vecindario, en mi trabajo o familia, ¿se ve el rostro y las actitudes de Cristo en mi comportamiento? ¿O pasaríamos desapercibidos? La iglesia cruza frontera también cuando nuestra identidad en Jesús trasciende 4 paredes y se hace evidente en la cotidianidad. Quiero que pienses a esos grupos de WhatsApp que tienes con tus compañeros, universidad y lo demás. ¿Quién lidera ese grupo? ¿Se impone la inmoralidad y los videos pornográficos? ¿O se impone tus principios? Cada sonrisita nuestra, a cada acto de inmoralidad y de corrupción, desdibuja el rostro de Cristo en nosotros. Es triste. Y quiero llegar al último movimiento. Una iglesia misionera es una iglesia generosa. Una iglesia misionera es una iglesia generosa. Mira conmigo estos versículos 27 y 30. Dios te fortalezca. Por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los creyentes que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. Esta iglesia no solo fue hija de la misión de Jerusalén, sino que desde su nacimiento mostró un corazón misionero y solidario, generoso. Y en estos versículos yo encuentro 2 elementos bien importantes a tener en cuenta. El primero, un ministerio profético vigente, un don de profecía vigente. Dios envió profetas desde Jerusalén. Eso significa que había una comunión entre la iglesia monocultural de Jerusalén y la iglesia multicultural de Antioquía de Siria. Y nos identifica uno de esos profetas. ¿Cómo se llama? Ágabo. Y ese se destaca por predecir por el poder del Espíritu Santo una gran hambruna que azotaría el mundo habitado. Se refería al Imperio Romano. Y Lucas, que es un historiador acucioso, añade que efectivamente esa hambre se dio en tiempos del emperador Claudio.
Fuentes extrabíblicas históricas dicen que aproximadamente en el año 46 después de Cristo hubo una severa hambruna que afectó especialmente a Judea. Y este Agabo, por cierto, más tarde aparece profetizando la prisión de Pablo en Hechos 21, versículo 10 al 11. Recuerda de qué estoy hablando, don profético vigente. Y su acierto en la profecía de la hambruna le dio credibilidad como verdadero profeta de Dios. Vemos aquí que los profetas del Nuevo Testamento edificaban a la iglesia trayendo una dirección práctica por el Espíritu, como dice Efesios 4:11. En este caso, la revelación no fue un lucimiento personal, sino para preparar a la iglesia a responder a una necesidad humanitaria. Denme sus oídos. Como iglesia, la Gran Comisión Comunidad Cristiana Integral afirma que la Biblia es nuestra autoridad final y ninguna profecía puede añadirle contenido o contradecirla. Afirmamos que el Espíritu Santo puede usar hoy a creyentes para traer palabras de ánimo, dirección o advertencia, siempre sujetas a dos cosas: el discernimiento bíblico y comunitario. Como en Hechos, el Espíritu sigue guiando a la iglesia para la misión, pero nunca fuera de la Escritura. Por eso, valoramos, respetamos la profecía como un don que edifica, no como una doctrina nueva, y la recibimos con humildad, discernimiento y obediencia a la palabra. Dios bendiga a quienes tienen ese don. Cuán necesarios son los que tienen ese don. Yo viviría recontra feliz si a menudo yo recibiera una palabra profética para pastorearlos a ustedes, aunque la Biblia me es suficiente. Pero el segundo elemento es generosidad, como expresión del corazón voluntario. Entonces, ante la noticia de la escasez, pero fíjate que a Ágabo lo que está diciendo, viene un hambre, todavía no hay hambre. Pero ante la noticia de la escasez, los discípulos de Antioquía tomaron una decisión unánime. Cada uno daría según sus recursos para ayudar a los hermanos de Jerusalén. Entonces observemos que nadie se los ordenó, surgió de ellos mismos. La frase cada uno dio de sus recursos sugiere que cada uno dio proporcional a lo que tenía. Pero quiero decirte que esa palabra ayuda es la palabra koinonía, que literalmente significa servicio. ¿Qué es lo que está diciendo Lucas? Que ofrendar es un ministerio como lo es predicar. Que el objetivo es edificar. Y esta expresión generosa, esta expresión voluntaria de dádiva de la iglesia, le sirvió a Pablo como paradigma para enseñarnos a ofrendar a los necesitados. Entonces fíjense una cosa aquí. La iglesia de Antioquía fue la que dio una ayuda transgeográfica. Ahora quiero que me den más atención aquí. Fíjate esto, los judíos no comían con gentiles, pero el orgullo fue derribado. Ahora tendrían que comer con el billete que mandaba la iglesia de Antioquía, de los gentiles. Una forma de silenciar a la gente que habla y critica es haciéndole el bien. Y a veces hay hermanos de la iglesia que hablan demasiado y hay que hacerles el bien para que cierren la boca. Ahora no dije que usted va a ofrendar para cerrar bocas. Lo que estoy diciendo es que esto es increíble. Una iglesia que cruza fronteras. Pero notemos el cuidado. La ofrenda la mandaron con Bernabé y Saulo a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Aquí hay transparencia y responsabilidad. Tim Keller dice que una iglesia que ama su ciudad no la usa, la sirve. Y aquí la iglesia de Antioquía no solo amaba su ciudad, amaba la iglesia de Jerusalén, amaba el mundo, amaba Judea. Una iglesia misionera es generosa porque amamos la sociedad, amamos a las personas. Por eso es que ofrendamos y diezmamos. La iglesia de Antioquía no esperó a tener abundancia para dar. Dieron en previsión antes de la hambruna. No por excusa y si nos falta a nosotros. No pensaron en su propia sobrevivencia. Simplemente ellos dieron con un corazón lleno del Espíritu. Aquí sí hay poder pentecostal. No es las tembladeras extrañas por ahí
y los memes que hay por ahí. Nada de eso es pentecostalismo. Eso es una ofensa al Espíritu Santo. El verdadero espíritu pentecostal está en quebrantar el egoísmo y producir amor práctico. Así como en Pentecostés muchos vendieron sus bienes para que no hubiera necesitado, según dice Hechos 2:45, aquí la llenura del Espíritu Santo se muestra en ofrendas generosas para ayudar a hermanos lejanos. Y esta es mi conclusión. Una iglesia misionera necesariamente será generosa. No podemos amar a la gente si no estamos dispuestos a servirle con nuestros recursos. Sigamos el ejemplo de Antioquía. Rompamos las fronteras del individualismo en actos concretos de dar y servir. Dios bendice a una iglesia que ve la necesidad y da espontáneamente, sin presión y con alegría. Y dice que la mano del Señor que estaba con ellos en la predicación, estaba con ellos en la provisión. Antioquía no solo fue una ciudad, fue un modelo de iglesia que se atrevió a cruzar fronteras. Una comunidad donde la fe se encarnaba en la vida diaria. La misión alcanzaba a los distintos. La identidad en Cristo definía a los creyentes y la generosidad impulsaba la expansión del evangelio. La iglesia que cruzó fronteras comenzó por la presión, por el dolor, por la persecución. Creció evangelizando otras culturas, maduró acogiendo con gozo la obra de Dios en nuevos grupos, se afianzó en una nueva identidad centrada en Cristo y se extendió con brazos de generosidad. En resumen, cuando una iglesia rompe la comodidad, derriba sus límites culturales y se mueve guiada por el Espíritu Santo, deja de ser local para convertirse en un movimiento global, transcultural. Eso fue Antioquía. Y eso es lo que Dios quiere levantar hoy entre nosotros. Una iglesia dispuesta a salir de la burbuja e ir a las plazas modernas de nuestro mundo fragmentado. Una iglesia que no solo invite a venir, sino que va y sirve. Debemos ser una iglesia donde el dolor y la prueba en manos de Dios se vuelve una semilla de nuevos ministerios, donde ninguna persona o cultura queda fuera del alcance del amor de Cristo, donde los líderes celebramos el éxito del evangelio aunque no lleve nuestra firma, donde los creyentes viven tan abiertamente su fe que el mundo reconoce en ellos a Jesús y donde el amor se evidencia en abrir las manos al hermano necesitado.